Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estés viendo. En esta oportunidad les traigo una partida, les comento aquí una partida entre Yula Breyer con blancas versus Habasi con negras. Esto es con los análisis originales del libro Joyas del ajedrez de Luis Palau, de la edición de 1965. La partida, por otro lado, fue jugada en Berlín el año 1920. ¿Sí? Como suelo realizar en este canal, los análisis, como ya dije en un comienzo, son los análisis originales publicados en el mismo libro de Luis Palau. Ahí obviamente queda tarea de ustedes actualizarlo, porque comprenderán que del año 1920 al 2020, o sea, esta partida tiene 100 años. Por lo tanto, algo habrá que actualizar, ¿cierto? Sobre todo en el tema de la apertura. Sin embargo, no deja de ser interesante el orden elegido por Gyula Breyer. Bien, veámoslo. D4, caballo F6, responden las negras, y ahora caballo D2. Ya entonces en la segunda jugada tenemos algo fuera de lo común, digamos, ¿sí? Recuerden que Gyula Breyer es uno de los principales gestores del hipermodernismo. Y bueno, tiene lógica entonces de que sea muy original en la forma de tratar las aperturas, ¿cierto? Esta jugada caballo de 2 es muy flexible y algunas de sus características lo vamos a ver en las variantes, que puede transponer a un sistema Rubinstein, Zucker-Torretti, como también puede jugar con E4 y mantener el centro de D4 con la jugada C3 y de esa forma eh, evitar un poco el avance de las negras en el centro. Es menos, todavía no se sabe si el caballo va a ir a F3 o no, todavía no se sabe también si el caballo va a ocupar o no la casilla C4, etcétera. Hay muchos detalles que todavía esta apertura permite a las blancas entonces no determinar algunas opciones. En aquel tiempo el jugador, gran jugador, ¿cierto? Miguel Cherniak, ya había hecho un análisis acerca de este tipo de apertura publicado en una revista llamada El ajedrez americano, de 1943. ¿Sí? Bueno, acá la partida fue D5, pero el mismo Luis Palau nos comenta que aquí hay una idea muy interesante con E5, aprovechando que el caballo no se encuentra en F3. Muy enérgico, ¿cierto? La continuación, por ejemplo, capturamos caballo G4, muy parecido a lo que es el gambito Budapest. Ahí van los amantes del Budapest. Esta línea tiene mucho sentido. Caballo F3, caballo C6. Y ahora G3. ¿Sí? Seguimos con el desarrollo, obviamente entregamos nomás el peón. Ahí Luis Palau igual nos comenta que si el caballo C4, alfil C5 parece bastante fuerte, siguiendo, insisto, con las líneas las ideas del gambito Budapest. Y si C3, entonces podría seguir acá B5 y a caballo A3. A6, ¿sí? Y claramente ahí las negras tienen un tremendo juego, una tremenda actividad, no se entiende muy bien el caballo en A3 en esta posición por lo menos. El peón de 5 está pronto a caer, si dama de 5, dama de 7 nomás, si está todo defendido. Gran juego ahí para las negras. Claramente esto no es lo que quieren las blancas. Bien, seguimos con la línea entonces. G3 es la otra posibilidad, ¿cierto? Donde las blancas sí entregan nomás el peón a cambio de seguir con su desarrollo. Aquí interesante es, bueno, la captura es de caballo de G, pero si tomas de caballo de de C, perdón, Palau nos dice que alfil G2 no es recomendable debido a caballo por F2, ¿cierto? Una idea muy conocida en este tipo de posiciones, pero tal vez con colores cambiados, ¿no? De la defensa Pirc o en la moderna, inclusive hay algunas líneas donde pueden llegar a esto. Luego de rey por F2 viene caballo G4 jaque, y ahí tenemos algunos inconvenientes. Ya está la diagonal del alfil que se está abriendo para atacar el alfil, hacia el rey, perdón, con jaque, y una vez que ocupe la casilla F1 tenemos el doblete N3 con el caballo que va a ir a G4. Así que no lo menciona Palau, pero supongo que aquí la captura de N5 primero y luego la salida por el alfil tal vez no sería mala idea. En la variante principal menciona caballo G por, y luego de alfil G2, D6
Y dice, continuando con alfil E7, enroque, alfil E6. Las posibilidades de esta línea son aproximadamente iguales. Fíjense que la disposición de las negras es muy parecida a lo que es una defensa india antigua, con la típica captura del peón de E por el de D y luego el gran dominio o la lucha ahí por las casillas negras, dejando a las blancas con las casillas blancas, valga la redundancia, en el centro. ¿Sí? Una cosa por otra. ¿Sí? Considera entonces que esta línea es un poco mejor. Ahí estamos con la variante. Bien, volvemos entonces a la posición desde donde originamos la línea con E5 y otra opción justamente puede ser G6, ¿ya? Y aquí, bueno, las blancas demuestran la flexibilidad de la cual hablábamos hace un ratito atrás, jugando ahora E4, ¿sí? Tal como también se ve en muchos otros sistemas de apertura, como por ejemplo el sistema Pereira, el mismo Pereira aquí con blancas, gran jugador argentino, y un saludo ahí para la gente de Mendoza, Argentina. Pereira utilizaba la misma idea cuando las negras utilizaron el fianqueto contra su sistema, que en otros lados también se le conoce como sistema de Londres, pero bueno, nosotros acá, Pereira, ¿no? Pereira. Pero igual tiene algunas ideas, yo creo, particulares el Pereira, a diferencia del Londres. En fin, las blancas entonces ahora juegan con E4 inmediatamente. El caballo entonces ahí sirve para ese fin. Por ejemplo, podría seguir alfil G7, caballo F3. Y ahora D6, alfil C4. Muy activo el juego de las blancas. Enroque. Enroque. Recuerden que esta es una variante dada por Luis Palau, refiriéndose a los mismos análisis del maestro Miguel Cherniak, del año 46. Ya, ahora viene un momento importante. Fíjense muy bien cómo recomienda el mismo Cherniak la disposición de piezas de las negras, porque esto es muy habitual no solamente en este tipo de aperturas, sino también en otros esquemas como la defensa Pirc y en la defensa moderna. ¿Ya? Así comienza la maniobra, caballo F7, una retirada que si no conocían, bueno, ahí tómenla en cuenta porque es muy interesante. ¿Cuándo hacer este tipo de jugadas? Bueno, creo que tiene más sentido cuando el blanco no ha progresado mucho en el centro, no tiene un centro que avance rápidamente. Por ejemplo, el típico golpe con E5-6 ahora no se puede realizar. Y por otro lado, en los fianquetos, ¿no? Con el alfil en G2, también esta idea que estamos viendo a continuación es muy interesante. La línea seguiría, por ejemplo, dame 2, acá podemos variar un poquito las blancas, pero a modo de ejemplo está la línea con dame 2. Caballo C6, fíjense cómo las negras entonces liberan la acción del alfil con la jugada de caballo y ahora entonces arremeten ahí con contra el peón de D4. Mucha presión. Fíjense cómo también el hecho de que esté tapada la columna D igual me da un punto ahí de presión en el centro. C3, ahí estamos con una de las ideas del caballo de 2, dejar libre el peón de C para defender. Y ahora se confabula todo el plan de las negras. E5, ahí está. La liberadora jugada E5, el golpe ahí en el centro, el equilibrio necesario para que el blanco no pueda avanzar. De hecho, la dama en E2 también tiene como ese objetivo de avanzar ahí en E5 con el peón. Con el 5 entonces, según el mismo Cherniak, aquí referenciado por Palau, dice que este procedimiento es el más adecuado para jugar contra la línea de juego de su predilección, que es en este caso la línea con D4, caballo D2, que estamos viendo en esta partida. ¿Sí? Así que ahí les dejo una ideita ahí para jugar también con negras en este tipo de esquemas. Muy bien, entonces volvemos a la posición inicial. En la partida no se jugó ni E5 ni G6, sino que se jugó D5. ¿Ya? Una línea bastante tradicional. Ustedes ya pueden echarle un vistazo a la partida publicada hace un ratito atrás o el día anterior, depende a qué hora salga esta partida, del jugador local Ángel Huanca. En aquella oportunidad él jugó, no es lo mismo, pero créanme que puede variar a eso, jugó con D6. ¿Ya? Ahí en esa oportunidad les hacía mención sobre la casilla E5. Ojo con ese detalle. Acá fue D5 la jugada. Y Breyer jugó con E3. ¿Ya? Flexibilidad total. Juego F4, no juego F4, juego calle F3 o no, el alfil lo saco a D3 o a E2. Flexibilidad total. Aquí las negras jugaron alfil F5.
comenta el mismo Palau, tanto esta jugada como alfil G4 evita entonces la formación Stonewall, ¿ya? Que hablábamos también en la partida anterior. Pero bueno, veamos qué pasaría en caso de C5. Podría seguirse, dice, con peón por. ¿Ya? Acá viene un detalle importante del caballo en D2. Esta jugada es muy habitual, ¿no? E3 se parece mucho a lo que es el gambito dama aceptado, con colores cambiados. Ahí el alfil va a ir a capturar el peón de E5, de C4, perdón, de C5, ¿sí? B4. Y ahora otro típico golpe, A5, ¿no? Ya, no existe A3, ¿cierto? Porque la captura abre inmediatamente la columna A. C3 entonces. Ahora las negras capturan, peón por B6. ¿Sí? Con la idea de que ese peón ahí, si capturas, va a caer ese peón en algún momento. Y yo capturo primero en B4 con negras. Y este peón probablemente va a tener problemas. Si logro entonces capturar el peón que va a quedar en B6 y luego hago la presión suficiente sobre el peón de A, tengo un peón de más en el centro. Pero, aquí es donde tenemos una de las ideas que ya les, bueno, en parte ya les había vaticinado. Caballo B3, ahí está, caballo de 2 haciendo de las suyas. El caballo de 2 entonces en algún momento, como vemos acá, puede ir a B3 para defender C5. Y podría seguir peón por, caballo 4, dama C2, estamos siguiendo la misma línea de Palau. Y según él dice, con mejor posición para el primer jugador, ¿sí? Bueno, es peón de más, ¿no? Es peón de más, y ahí habría que ver si logra hacer algo, no sé, dama C7, caballo B7, no sé, algo para poder recuperarlo, ¿sí? Porque igual el blanco podría presionar al caballo y hasta ahí nomás va a llegar la presión sobre el peón de C5. Tiene que ser bastante rápido eso, ¿sí? Pero si no, es peón de menos. Así de simple. Bueno, volviendo a la partida, se jugó alfil F5. Aquí también existe otra posibilidad, jugar G6, una especie de Grunfeld, ¿sí? Con el fianqueto combinado con la jugada de 5. Entonces, nuevamente vemos un ejemplo de la flexibilidad del caballo de 2. Acá recomienda Luis Parado en aquellos tiempos jugar B3, y con eso transponemos entonces a un esquema con blancas, muy parecido a lo que es un Rubinstein o un Zukertort-Reti. Fijémonos cómo podría ser alfil G7, alfil B2, máxima presión sobre 5, ya, desde atrás. Roque, alfil D3. Y si ahora C5, aguantamos nomás, ya, caballo F3, caballo G F3, caballo C6, muy lógico. Dama 2 dice, con juego equilibrado, aunque ligeramente favorable a las blancas. Bueno, aquí sí, habría que ver el tema del cambio en D4, cuándo cambiamos, cuándo no, si juego no B6, ¿ya? Porque la presión que puede haber sobre la columna E puede ser bastante molesta, ¿sí? Ahí les dejo esa otra idea que tienen también las blancas en esta variante. Bien, volvemos a la línea de la partida, entonces recordemos que estamos viendo la partida entre Gyula Breyer y Javasi, año 1920, 100 años se cumple esta partida, muy buena que vamos a ver a continuación. Estamos viendo el sistema D4 caballo de 2, muy interesante, se los dejo ahí de regalito. C4 jugó Breyer, inmediatamente poniendo ojito ahí en la casilla B7, ¿no? Cada vez que sale hasta el fila F5, las blancas tienen la oportunidad de jugar dama B3 para tocar el peón en B7 que está sin defensa. Las negras están atentas y juegan C6, no defienden con E6, sino que con C6, dando la oportunidad a la dama de salir a defender en caso de que la otra dama vaya a atacar por la columna B, por sobre los peones, ¿cierto? Y bueno, en esta oportunidad Breyer jugó caballo G a F3, ahí le hizo un oso, ¿ya? Pero dama B3 también aquí se puede, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si dama B6... Acá caballo 2 es una idea. Y es más o menos sabido que el cambio de damas no es una buena opción debido a que después de esto, y por ejemplo, alfil D3 aquí para molestar un poquito, caballo C4 nomás,
El blanco no tiene problemas en esta posición. Ahí. Nada de problemas. Tenemos la columna a nuestra disposición. Ese rey yo creo que va a ir probablemente a E2 para que la torre pueda jugar. El caballo puede maniobrar por D3 para controlar las casillas negras. Por lo menos hay una gran ventaja de espacio. Eso ya asegura algo. Volvamos atrás. Bien, entonces como decíamos, en vez del cambio de damas, tal vez superior puede ser algo como caballo B7. Y si caballo F4, E6. ¿Sí? Ahí entonces, bueno, un juego un poco más o menos típico ahí, alfil de 3, para eliminar ahí ese alfil que ahora está bastante activo. Alfil por, caballo por D3. Alfil de 7. Enroque nomás. Enroque por aquí. Y bueno, estamos jugando, ¿sí? Ahí podríamos discutir que si, no sé, si el alfil de casillas negras es superior el alfil de casillas negras de las negras es superior al de las blancas, cuándo he de cambiar o no las damas, si las he de cambiar o no, si saco mejor la dama a C7 para evitar el cambio y que esta dama quede un poco extraña ahí en B3. Bueno, ahí hay juego todavía para rato, juego por montones. Volvemos entonces a otra idea contra el dama B3 de las blancas. Bien, habíamos visto entonces la línea anterior con dama B6 para oponerse a la presión que ejerce las blancas sobre B7. Pero ¿qué tal si jugamos dama C8? También es una idea y defendemos B7, nos saltamos el tema del cambio de damas, echamos un ojito ahí al alfil en F5 y ojo que todavía no hemos movido el peón de E, ¿sí? Entonces podría seguir algo como por ejemplo nos comenta Luis Palau, caballo GF3. E6, ahora sí ya lo hizo E6, alfil de 3 de nuevo para cambiar ese alfil. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con esa jugada, pero realmente es molestoso el alfil en esta diagonal. Me preocupa después el final de cómo va a llegar esto, ¿no? Caballo B7, enroque. Alfil B4, igual es una idea. Alfil B4, ese alfil quiere llegar a C7 probablemente. Y si ahora, miren, si avanzamos acá con E4, que es la idea de este juego con dama D3, el hecho de avanzar en D4 acá, se ve más claramente la idea del blanco. Elimino el alfil para luego avanzar en el centro. Claro que sí, ahí sí. Pero bueno, acá podría seguir entonces este cambio. Wow, alfil por D2, comprometido completamente caballo por D2. Y luego peón por caballo por E4. Caballo por simplificación al máximo, casi al máximo, enroque. Con juego más o menos parejo. Ahí también tenemos una discusión más o menos grande. Ventaja de espacio del blanco, sin dudar, ¿sí? Alfil superior al caballo, para mí sí. Ahora habría que ver qué va a pasar con el peón de D4, porque si el negro logra presionar a las blancas de tal manera de que tengan que defenderlo con el alfil, realmente va a ser una pieza, una presión, bueno, un juego muy pasivo para el primer jugador. Pero tal como se ve ahora la disposición de las piezas, no parece ser muy rápido eso, ¿ya? Parece ser más rápido el desarrollo de las blancas. No sé, alfil F4 se me está ocurriendo, torre A de 1 inmediatamente y en algún momento podría bloquear todo con alfil de 6 E5. Ventaja de espacio tremenda y con ese alfil clavado, tremendo caballo ahí de 6 rompiendo el tablero en dos partes. Y además sacando a la torre de la columna F, lo cual me permitiría atacar con F4, F5 y abriendo la columna para apoderarme de la iniciativa por el flanco de rey. Todo eso son ideas nomás, ¿no? Porque si el negro consigue defender bien, se va a quedar con la casilla de 5 per secula seculorum. Y bueno, así que, bueno, pues ustedes pueden ahí darle un ojito a la variante, ver de qué se trata, dejar en los comentarios, no, yo no estoy de acuerdo, mejor las blancas, mejor las negras. Ahí ustedes pueden en todo caso debatir, ¿sí? La posición da para eso. De todas maneras, si este tipo de posiciones no existiera, no se podría jugar el gambito de dama, no se podría jugar la defensa Caro-Kann y un montón de cosas más. Bueno, ahí podría decirle que la Caro-Kann no es de mi agrado, pero bueno, es un tema de gustos, ¿no? Ahí es un tema de gustos. Bien, vamos a ir entonces, ahora nos salimos de esta variante y volvemos a la línea de la partida. Bien, continuamos entonces con la partida de Gyula Breyer versus Javasi. Estábamos viendo la línea con C4, ¿no? C4.
Sí, me falta esta jugada. Uy, ahí sí. C4, C6, claro. Y ahora, en vez del dama B3 que estábamos revisando, caballo GF3 jugó el mismo Breyer. La partida continúa E3, alfil E2, ya notamos una diferencia, ¿cierto? Ahora en vez de jugar al E4, cambiar los alfiles, acá las blancas desarrollan rápidamente el flanco de rey. Alfil de 6, y aquí viene la polémica. ¿Cuántas veces ustedes se han enfrentado a una situación parecida? Aquellos que juegan gambito de dama, aquellos que juegan un poquito de este tipo de aperturas cerradas, en este tipo de situaciones, ¿no? Tal vez ustedes lo juegan con el caballo más en C3 que en D2. Bueno, esa es una de las cosas interesantes de mostrarles esta partida, ¿sí? Que se den cuenta que hay algunas ideas que son muy antiguas. Recuerden, esta partida tiene 100 años, pero aún así se pueden encontrar cosas muy interesantes. Y no jugaron lo que hizo Breyer, que según el análisis de Luis Palau es una muy buena jugada. C5. C5. La polémica C5. Dice Luis Palau, este avance, inadecuado en la mayor parte de las variantes de la apertura del peón dama, resulta ahora muy bueno, por el hecho de que las blancas disponen del tiempo necesario para consolidar la cadena de peones e impedir enseguida la liberación central del adversario. ¿Ya? Hoy vamos a traducir un poquito lo que se refiere Luis Palau. Como yo le decía, muchas veces se enfrentan las blancas a este tipo de situaciones en las cuales podrían avanzar el peón, pero hay una tremenda historia para atrás que le dice, no, este C5 es malo porque resulta que las negras en algún momento van a contragolpear el E5 y claro, no vas a tener los tiempos. Pero este no es el caso en particular. Las blancas toman la iniciativa, avanzan ahí en el flanco de dama, se quedan con ventaja de espacio, clara ventaja de espacio en el flanco de dama. Y además entonces van a evitar la expansión negra o van a llegar justo a tiempo para evitar la expansión negra o que no sea del todo fuerte en el centro, ¿sí? Vamos a ver cómo ocurre eso. Alfil C7 entonces, alfil C7, D4. Ahí está, la primera jugada entonces, B4. Y a caballo BD7, ahí están apuntando, ¿no es cierto?, a la jugada E5, alfil B2. Ya, acá tenemos algunos entonces de los detalles de la jugada caballo de 2 efectuada ya en la segunda, en el segundo turno, ¿no?, de las blancas. No está el caballo en C3, están de 2. Por lo tanto, la diagonal se libera directamente y causa entonces la presión necesaria en la casilla E5. Bueno, nos comenta Luis Palau, dificulta la reacción negra con E5. Las blancas intentan organizar una demostración en el flanco de dama mediante B5 y dama A4, ¿ya? Presión tremenda sobre C6, ¿ya? Para presionar sobre el punto C6. Bueno, ya me estaba adelantando un poquito al comentario, ¿no? Y ahora entonces, caballo 4 jugó, olvidé el nombre del rival, Habassi, Berlín, recuerden, 1920 esta partida. Caballo por E4, viene el cambio. Ahora entonces, si alfil por E4, comenta Luis Palau, las blancas pondrían en ejecución el plan mencionado a base del avance con B5. En la partida fue con tomar de E, ¿ya? Entonces siguió caballo de 2. Ahora sí, E5, yo pienso que... Ah, sí, está la diagonal. Ah, hay un caballo C4 fuerte acá. Sí. La partida fue caballo F6. Las negras ya están abandonando un poquito el plan del juego. Y ahí, uy, G4. G4. ¿Ustedes pensaban que se iba a enrocar al corto el jugador Gyula Breyer en este momento? No, G4. Poderoso, ¿eh? Breyer inicia decididamente un ataque contra el sector del rey enemigo. No sé si ataque realmente. Yo pienso que lo que está haciendo es aprovechando de quitar espacio a las piezas negras. Eso sí podría ser. Además que en el futuro puede existir la posibilidad de bloquear aquí con H5 caballo G4, ya que es muy habitual en este tipo de posiciones con un peón en E4, ¿sí? Así que me evito todos esos dolores de cabeza jugando primero G4. Alfil G6, H4, ¿ya? ¡Uy! Mucha energía en esta partida. H5 entonces, estamos perdiendo pieza, cuidado. H5. ¿Y acá qué dicen ustedes? ¿G5?
G5, torre G1, no. G5, ¿no? ¿Sí? No, así jugó. Peón por. Entonces, ahora, si captura de alfil, podría venir el cambio, y si caballo por, cae el peón de 4. Cuidado, ahí está el detalle, ¿cierto? El H5 se ve bastante bien para frenar, pero resulta que el alfil de casillas negras está sobrecargado, se le llama eso. Así que hay que tomar nomás de caballo. Y ahora, en vez de llegar y capturar o algo así, no, dama C2. Bien, ¿eh? Presiona ahí sobre 4. Caballo vuelve y me da el tiempo necesario para jugar enroque largo. Interesantísimo el esquema de Gyula Breyer. Realmente una invitación para poder jugarlo. Es de mucho interés la partida. Muy, muy interesante el esquema. Algo similar se ha visto también en el Gambito Dama con la línea con G4. Ya, por ahí una partida de Kasparov hace un tiempo atrás, me acuerdo. Me hacía un comentario también de Iturrieta que me hizo en algunos análisis. Se ve una situación muy parecida, pero esto fue jugado, como les digo, 100 años atrás. ¿Ya? Entonces, para que vean, este es el ajedrez de Gyula Breyer. ¿Ya? Alfil F5 jugaron las negras, dice, amenazando caballo G4. Acá yo las veo un poquito perdidas en cuanto a los planes, ¿no? Están un poquito fuera de juego. Torre de G1. Ahora sí creo que es un ataque en el flanco de rey, ¿eh? Bueno, resultó ataque en el flanco de rey porque al final las negras se debilitaron ahí con H5. Y ahora tenemos la posibilidad entonces de tocar ahí la casilla G8. No sé si alguien se enrocaría ahí. La verdad no lo sé. Pero bueno, en la negra jugaron rey F8. ¿Ya? Defendiendo ahí, todavía no comprometiéndose con el enroque, suponiendo que todo esto está cerrado, entonces no hay mucho problema. Y bueno, la partida continuó. H5. ¿Sí? Podríamos llegar en algún momento a H6, cambiar algún par de torres y luego incluso hasta pasar la dama, ¿no? Pasar la dama por G2 y atacar también. Está ese plan en el aire. A5. Llegó el contrajuego de las negras. Wow. Bueno, dice, si las negras hubiesen intentado preparar este avance con la jugada B5, que también es habitual, ¿no? Cierran con B5 para jugar A5. Las blancas habrían tomado el paso, dice Palau, tomaron el paso, ahí. Y luego jugarían rey B1, luego de la captura del paso. Llevarían un ataque contra la casilla C6, ¿no? Ahí se refiere a una posición como esta. Voy a tomar de peón por ahora. No, voy a tomar de alfil porque si no pierdo el peón. Está cayendo ahí C6. Bueno, igual está a 2 tocados. Ya, vamos a considerar esta línea. Ahí solamente para demostrar, ¿no? Rey B1 y ahí tenemos la columna C para poder atacar sobre el punto de C6. Hay muchas ideas en la posición, muchas ideas. Y esto de la casilla C6 tiene relación con el alfil, ¿cierto? Porque como sacamos el alfil fuera de la cadena de peones, eso está muy bien por el alfil, pero fíjense ahora cómo está. Pobrecito, ¿ya? A cargo ahí del peón de 4 y sí poder defender al C6. Pues bien, entonces, eso es lo que nos comenta ahí Luis Palau. La partida fue A5 entonces. El negro ya clama por contrajuego, ¿no? Tú abres por acá, yo abro por aquí. Bueno, veamos quién llega primero. Bueno, fíjense la jugadita que hizo el gran Gyula Breyer en esta posición. 2 signos de exclamación para... Pueden poner pausa al video y ustedes piensan un ratito. B5. Muy buena jugada. Esta jugada implica, dice Luis Palau, el sacrificio de un peón y las blancas debieron realizarla después de un cálculo preciso y muy profundo. Vamos a ver a qué se refiere. Peón por, claro, quieren abrir líneas para poder contraatacar. Alfil por B5. Torre por H5. Ah, ahí está el peón de menos, ¿ya? El alfil tenía que defender ambos. Torre por H5. ¿Cambiamos? ¿No? ¿Cambiamos? D5 fue la jugada. Amenaza con ganar enseguida, dice Luis Palau, con alfil por F6. Está la torre en el aire. Torre por. Uy, la columna H. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Rey G8. De esa manera defiende la octava fila. No podemos capturar de caballo.
sea, de poder puede, bueno, igual se está cayendo de 4, tal vez es un problema gravísimo. Entonces sí se podía tomar de peón, pero ahí venía el jaque entonces al fondo. Por eso quiere mantenerlas todas. Dice amenaza, ya bueno, ya vimos esa amenaza. Ahora de 6. Uy, pobrecito el alfil. Alfil B8 está castigado ahí, pero le falta poquito, ¿no? Alfil A7, B6, o alfil A7 nomás me quedo ahí. Falta un poquito ahí para salir. El B4 ya lo habíamos adelantado antes esta jugada. Fortísimo. Sí, completamente compensado el peón. Para nada, mucha ventaja de espacio por parte de Gyula Breyer. Uy, me decía. Para todos lados, asegurando ahí el dominio de las casillas negras. Falta pasar nomás para acá y creo que la partida estaría definida. Creo que para allá va, no estoy muy seguro todavía. Esta también para mí es una premier, yo todavía no he visto la partida. Mis comentarios son originales. Mi reacción me refiero. Torre C8 y ahora otra jugada muy buena. Sí, muy buena y difícil de ver en esta posición. Sí, porque el ritmo igual te indica algo, ¿no? El ritmo te dice, oye, aquí ya, aquí hay que atacar, aquí hay que significar algo, ¿verdad? No hay que bajar, o sea, en este tipo de posiciones uno rara vez haría cosas como esta, por ejemplo. ¿Ya? Porque todavía sientes de que hay presión sobre el flanco de rey y ves la posibilidad entonces de pasar las piezas, pero la pregunta es cómo, ¿ya? Dama de 1, dama F, no, son muchos tiempos, entonces ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Pues bien, Gyula Breyer encontró una manera. F4, doble signo de exclamación también para F4. Elegante movimiento, comenta Luis Palau, con el que las blancas ponen en práctica una de las típicas formas de aprovechar la circunstancia de tener la columna H abierta. ¿Ya? En original dice torre rey, ¿no? Pero estoy traduciendo al sistema algebraico. F4 entonces, F5, o sea, F4, muy buena jugada, y ahí paso la dama por la segunda fila. Una idea que está presente en, no sé, en algunas sicilianas, por ahí con blancas, hay varias ideas ahí de pasar la dama por la segunda fila. Estoy pensando en una siciliana dragón específicamente. La partida continuó alfil por C5. Sin embargo, aquí Palau da la variña que si caso peón por al paso, se gana, dice, de esta forma. Dama H2, caballo H7. Fíjense que no sirve alfil H7 porque viene el cambio, alfil por F6 tocando la dama y luego la captura con jaque. ¿Ya? Caballo H7 entonces, dama G3. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Entonces dice, si alfil G6 ahora, dama E5. Buena línea. Buena línea. Tremenda posición. Tremenda posición. Oye, se viene un D7 inclusive, ¿eh? Puede ser, ¿no? ¿Cómo te sacas esos temas? Tremenda posición para las blancas. Muy buena la maniobra, dama. Sí, si volvemos entonces, luego de la captura. Ahí. F4 entonces, habíamos dicho... Ah, esa fila está acá, sí. Dijimos dama H2 entonces. Dama H2, caballo H2, dama G3, fíjese. Sí, ahí estamos. Entonces la partida siguió alfil por C5. D7. Bueno, está tocando la torre y no sabemos muy bien dónde dejar la torre. Las negras capturaron, caballo por D7. Siguió dama H2. Distracción, ¿no? Ah, aquí jugó F6. Dijo, me saqué todos los chistes, total el rey se puede escapar por F7. Pero no, resulta que primero cambio. Toma de caballo, porque si toma de dama deja la dama suelta del jaque, la primera fila. Hay que tomar de caballo. Jaque. Oh, creo que ya la vi. Sí, el remate. Sí, rey F7. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? bonita la partida. Alfil E8.
y las negras abandonan, puesto que, bueno, no pueden capturar de dama porque viene el triplete ahí de caballo de 6 jaque, ¿sí? Y si rey E7, vendría dama por G7 jaque, obligando al rey a capturar y luego la torre al fondo. Tremenda, tremenda partida entonces, muy digna de estar en esta colección. Joyas del ajedrez de Luis Palau. 100 años entonces cumple esta partida. Feliz cumpleaños para ella. Espero que les haya gustado. Y bueno, comenten. Pónganle me gusta. Denle el dedito arriba y todo lo demás. 100 años, tremenda partida, ¿no? Bueno, me despido por ahora. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Adiós.